Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Los oyentes hubieran escuchado los ruidos que estabas haciendo, parecía El Exorcista esto, Juanjo. ¿Perdona? Los ruidos. Eso aprendí de Javier Cansado. Pero Javier Cansado, cuando 2 minutos antes de que empezara el programa, empezaba a hacer estos ruidos, sí, para desatascar la garganta. Y como algo alérgico he pillado ahí en la redacción o en la Gran Vía, no sé, y de repente me ha dado a tos. Me he acordado de Javier Cansado. Te faltaba solamente que la cabeza te diera una vuelta completa, como en la película. Javier decía que había que tomar, se tomaba un bocadillo de anchoas antes de actuar. Bueno, Javier tiene ritos. Sí, sí. Bueno, ¿Te acuerdas de la época en la que decía que había que beber 2 litros de agua al día, pero que los consiguieras con tu propio esfuerzo? O sea, que no bastaba con abrir el grifo en la cocina, ¿no? Un pequeño matiz. Y tal, pero esto parece que lo había estudiado, seguramente ha estudiado foniatría o como se llama en la ciencia, y entonces hacía unos ruidos muy pertinentes que yo me imito. Y que es mejor que hayan ocurrido con el micrófono cerrado. Sí. ¿Qué tal estás por lo demás? ¿Todavía? Pues mira, bien, no he cogido ninguna enfermedad, pese a que todo el mundo a mi alrededor parece que está cogiendo cosas. ¿Metro o taxi? Y luego, no, he venido en taxi. Y me da una vuelta por aquí, me da una vuelta grande, porque hoy no voy a poder caminar, porque tengo que hacer cosas. Y entonces he dicho, voy a caminar por el centro. Y me da un buen paseo por aquí, a buen paso. Y estoy satisfecho porque estoy empezando a recuperar los niveles de lectura del verano. Porque sabes que con el tránsito de Asturias a Madrid, en Madrid de repente estás lleno de obligaciones, de cosas y tal, y había perdido ese nivel, había perdido los niveles de lectura en verano y los niveles de caminar también, que esto además me lo advierte el reloj ese maldito, que dice, ¿ha variado usted sus... El Apple Watch. ¿Ha variado usted en la última semana sus costumbres? Está usted leyendo literatura barata. Y camina 10 kilómetros menos al día que el mes pasado. Bueno, entonces me he encontrado una joya esta semana. Por cierto, me he comprado ya, he conseguido ya Intimidades. Ya, por fin. Sí, es que lo quería leer en original. Pues sabes que está escrito en inglés. Claro. Y me ha costado lo mío, pero ya lo tengo en Timasis. ¿No has empezado? No, la semana que viene te cuento. Pero coméntame, porque yo creo que es un libro que además a ti te va a interesar especialmente. Sí, porque es la historia de un traductor, una traductora, ¿no? Es una traductora. Sí. Es una mujer de origen asiático que va de traductora a Haya y es donde está una Penang internacional, ¿no? Uh-huh. Y entonces es, aparte de la descripción que hace de la Haya, de los tribunales, esto y tal, es la descripción de ella como una persona
desarraigada, pero que se mueve con gente desarraigada. Esa forma de desarraigo de la que hablábamos hace poco, ¿no? Los traductores tienen una vida muy interesante. Muy son, interesante. Son casi como confesores, Sí. es muy difícil. Sí. Eduardo Mendoza, que yo sí. creo que era traductor en la ONU, sí. cuando Felipe González Sí. se reunió con Ronald Reagan. Y con Ronald Reagan, espérate, y con Margaret Thatcher, me parece que él hizo de traductor. Y no hay manera de que cuente... No, hombre, porque claro, se juegan el prestigio. Pero hay una novela de Javier Marías en la que ficciona en la que el traductor empieza a decir cosas que no hayan dicho realmente, que está muy bien. Y he encontrado entonces esta semana una joya que está muy bien, que es un libro que se titula Tu nombre no es tu nombre, de un autor argentino, un periodista y escritor argentino, se llama Federico Bianchini, o Bianchini, no sé cómo se dirá. Y bueno, y cuenta la historia de estas, o sea, hay muchas, ¿no? Pero cuenta una historia de una de estas niñas cuyos padres fueron apresados por la dictadura militar, fueron desaparecidos, o sea, los mataron, y la niña se la entregaron en adopción a una pareja de militares, a un teniente coronel y su mujer en adopción, ¿no? Y esta niña crece creyendo que es hija de militar y se construye una identidad acorde con ese estatus. Y además ella pues habla de los subversivos, es decir, de sus padres, que ella no sabe que son sus padres, claro, como hablaban los militares, ¿no? Esto es una guerra, esto está, de los subversivos, todo ese discurso, ¿no? Y allá a los 20 años, creo recordar, descubre que ella no es Mercedes Landa, que es el apellido que le han dado sus padres, ¿no? Sino hija de un militar y de su esposa, ama de casa, sino que es Claudia Pobrete, hija de dos subversivos que estuvieron secuestrados por las Fuerzas Armadas y que seguramente murieron en uno de estos vuelos de la muerte. Ya sabes que les inyectaban pentotal, los desnudaban y los dejaban caer al mar. Y entonces, claro, tú imagínate lo que es haber vivido toda la vida con una identidad y de repente descubrir que tienes otra, pero no solamente que tienes otra, sino que además es la de enfrente, ¿no? Pero, y hay un momento, el libro está muy bien escrito, ha publicado Libros del Cao, que ya sabes que está especializado en publicar reportajes y escogen muy bien. Y entonces durante un tiempo vive en una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque ella ya tiene la documentación verdadera como Claudia Pobrete, su carnet de identidad, pero la gente en la universidad donde va la sigue llamando Mercedes Landa, ¿no? Y es una esquizofrenia tremenda porque además ella tiene afecto a sus padres adoptivos, por malvados que hayan sido, y sus padres verdaderos, a los que no ha conocido, pero conoce a los tíos, a la abuela y tal, pues son unos subversivos, son esta gente despreciable. Pero hay una cosa que es curiosa, porque esta niña la entregan a militar cuando tiene 8 meses. Claro, con 8 meses no recordamos nada, ¿no? Pero, curiosamente, a ella le gusta mucho un juguete, que es un muñeco, que tiene las piernas muy cortas, y a la que ella llama Pepe. Bueno, resulta que su padre se llamaba Pepe y que no tenía piernas porque en un accidente con un tren se las amputaron. Y ella, su juguete preferido es ese. Es decir, que hay algo ahí en ella que funciona. Bueno, y entonces ¿Es ficción el libro? ¿Es ficción? ¿O es? No, el libro es absolutamente, está basado en un caso real, sí. Y está muy bien contado, además, con todos los testimonios, muy bien narrado, muy bien relatado, ¿no? Pero hay un momento que es impresionante, que es cuando ella está hablando con el periodista este que ha escrito el libro, y dice esta frase, dice:
hay algo en la verdad que es tranquilizador. A mí esta frase, que es una frase bien sencilla, me hizo cerrar el libro para pensar, porque es brutal la frase en su sencillez. Hay algo en la verdad que es tranquilizador. Es decir, que cuando tú empiezas a encajar las piezas de algo, es decir, cuando a ti te dicen que los reyes son los padres, por ejemplo, ¿no? Tú de repente no empiezas a encajar cosas. Aquel día que mamá llegó con unos paquetes que escondió, aquel tal, no sé qué, y de repente, en esa revelación, que es triste, en esta revelación de los padres y los reyes, de repente hay algo tranquilizador porque había piezas por ahí desencajadas que encajan, ¿no? Y entonces es lo que le pasa a esta mujer, que había piezas en Occidente. Ella mira, por ejemplo, un día, por sus padres siempre tienen 45 años, ¿no? Pero en el colegio insinúan que sus padres parecen sus abuelos, porque son mayores. Entonces ella mira un día la partida de nacimiento de los padres, su carnet, y ve que no encajan las edades, que no puede haberla tenido tan mayor a ella, esa mujer. Pero son cosas de aquí y de allá que borras enseguida, ¿no? Me acuerdo cuando yo hice un libro sobre Nevenka Fernández, que lleva por subtítulo Hay algo que no es como me dicen. Esa es una frase que Nevenka Fernández me dijo en un momento de su vida, ¿no? Porque ella vivía en un medio muy conservador, burgués, muy de derechas, pero ella percibía que había contradicciones entre los valores que le transmitían y cosas que, por ejemplo, me contó un día, está en el libro, que ella un día estaba en casa de su abuela, que la habían dejado allí, y no sé cómo descubre el certificado de boda de sus padres, me parece que era, ¿no? Y descubre que se han casado después de que haya nacido ella. Claro, eso en aquella época en un pueblo es un escándalo tremendo, ¿no? Entonces lo habían ocultado. Entonces ahí descubre, o sea, hay mentiras que son como fundacionales, ¿no? Que fundan una situación y que en el libro de Carrer, en el adversario, hay una mentira fundacional, que es un día que este hombre, que luego asesina a toda la familia y tal, está en la cama y tiene un examen ese día, está estudiando Derecho, creo, y le llaman por teléfono sus padres, y ve que es la hora del examen, pero se queda en la cama, no va al examen. Y sus padres le llaman por teléfono cuando se supone que ha pasado el examen y dicen, ¿cómo te ha ido? Dice, ha ido muy bien, gracias. Y a partir de ahí deja de ir a la facultad y empieza a aprobar los exámenes sin ir, ¿no? Bien. Y esa es la mentira fundacional, ¿no? Y entonces, joder, he pensado tanto en esto de que en la verdad, me he acordado, hay muchos casos en España, muchos casos, yo no sé si tú has oído alguno, de estos en los que alguien es hermano de su madre e hijo de su abuela. Me explico. En los tiempos de Franco, cuando todo esto era una vergüenza, ¿no? Una niña se queda embarazada con 17 o 18 años. Como es una vergüenza que tenga el niño, ¿qué hacen? Ella y la abuela se van de viaje unos meses a no sé dónde porque tienen que hacer no sé qué. Y vuelven con el bebé, pero dicen que el bebé lo ha tenido la abuela, que es de la abuela. Entonces ese niño, ese bebé, crece como hermano de su madre e hijo de su abuela, lo cual es un follón. Sí, sí. Claro, porque, siendo nieto de la madre, al fin y al cabo. Claro, efectivamente. Claro, pues esos casos hay varios, yo conozco algunos, ¿no? Porque era una vergüenza enorme esto, tal. Bueno, y entonces, claro, pero claro, todas esas mentiras van dejando rastros sueltos, ¿no? Son como estos muertos
que los entierran mal y enseñan a mano, ¿no? Pues estoy aquí. Pero hay muchas familias donde esto ocurre y la verdad flota y la verdad se sabe en torno al protagonista, pero pasa como contabas tú con la gente que se muere de repente, ¿no? Que son los únicos que no saben que se han muerto. Y yo conozco algún caso también y tengo la sospecha de que lo saben todos menos el protagonista. Menos el protagonista, sí. ¿No? O se calla, pero que lo bueno es ese momento de revelación, esa especie de epifanía, ¿no? De decir, de repente empiezan a encajar cosas a las que habías prestado una atención puntual, pero luego habías olvidado, también un poco a veces en defensa propia, ¿no? Pero de repente todo encaja y dices, es esto, es que yo era hijo de unos subversivos, ¿no? Y entonces, claro, es muy interesante porque te cuenta cómo realmente la identidad es una construcción, lo que hay de construcción en la identidad y la lucha de esta mujer por transitar de una identidad a otra, ¿no? Y por eso el término tránsito tiene tanto interés. En otro día leía una entrevista con Paul Preciado, que a mí me interesa mucho porque es un hombre que es capaz de poner todo patas arriba, ¿no? Y decía que le interesa mucho el tránsito, como en las zonas fronterizas, porque en las fronteras es donde pasan las cosas, ¿no? En el tránsito es donde pasan las cosas. Y entonces, te recomiendo mucho este libro, Tu nombre ya no es tu nombre. Lo he asociado con una película que vi hace tiempo, pero que tiene mucho que ver con esto, que además es muy accesible porque creo que está en Netflix, que se llama La historia verdadera. Es una película argentina del año 85 que ganó un Oscar, con Norma Aleandro trabaja, y más famoso de los actores argentinos, Alterio. Héctor Alterio. Héctor Alterio. Se llama Historia Oficial. Y es un caso parecido en el sentido de que es un matrimonio en el que él está implicado en la dictadura, que roban un niño a cuyos padres asesinan, ¿no? Llevan una niña, creo que es, y el hombre la lleva a casa y a su mujer le dice que es una niña abandonada, que la han recogido y que le han hecho un favor, ¿no? Y entonces esta es la historia oficial. La historia oficial es que la han recogido y tal. Pero a medida que pasa el tiempo, la mujer del militar va descubriendo cosas, va como la mano de un muerto, ¿no? Aparece por aquí una cosa, aparecen las abuelas de Mayo, y entonces la verdad va apareciendo, pero va apareciendo en un proceso lento y fragmentario, de manera que ella tiene que ir recomponiendo esos fragmentos sueltos para construir hasta que la verdad recompone el puzzle. Y esta película es fabulosa y además está remasterizada. Te la recomiendo mucho. La palabra tránsito es bonita, estoy dándole vueltas. Claro, yo creo que porque en el tránsito, no sé si era Mark Twain el que decía que a él la muerte no le daba ningún miedo, le daba miedo el tránsito. Sí, efectivamente. El momento, ¿no? Claro. Es que en el tránsito es donde ocurren cosas, ¿no? Cuando uno cambia, por las razones que sea, cuando uno se ha creído una historia y resulta que es otra. Es decir, cuando nos obligan a ver la realidad desde un punto de vista diferente. Fíjate, es una tontería. Pero esta mañana, cuando desayunaba, estaba escuchando el programa de consumo. Código de Barras. El Código de Barras, que está muy bien. Y han dicho algo espectacular. Bueno, espectacular para mí, por lo menos. Han dicho que estaban hablando de las conservas, ¿no? Y han dicho que hay alimentos que no caducan. Que lo que caduca es el envase. Sí. Tú imagínate. O sea, jamás se nos habría ocurrido a nosotros. De hecho, entrevistaron hace meses, en la temporada pasada, yo creo, a un individuo que coleccionaba latas de sardinas históricas. A lo mejor una lata del 45. Y él decía que estaba en perfectas condiciones y el hombre se las comía luego. Sí. Y igual la lata llevaba 50 años envasada. Supongo que no hay riesgo de botulismo, o si lo hay, lo asume. Bueno, no, hay riesgo en el caso de que haya caducado el envase. Claro. Y el envase envenene. O sea, pero claro, nosotros pensamos que lo que caduca es el contenido. Sí. Y de repente
hay alimentos en los que caducan, no es el contenido, es el envase. Y entonces esto de repente te obliga a mirar esa realidad tan humilde como una lata desde una mirada diferente, ¿no? A mí estas cosas es un tránsito, es un tránsito, ¿no? Otro tránsito, estoy pensando, es que ese libro, fíjate, en el océano de publicaciones a diario en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que de repente una editorial en un lugar del mundo se fije en un libro publicado en otro sitio del mundo, que tú, de alguna manera, tengas una referencia de ese libro, o que pases por delante de una librería y te llame la atención y lo compres, y que lo que alguien ha escrito en algún lugar acabe en tus manos. Sí. Es una casualidad. Es un verdadero tránsito, porque tú fíjate que llegue aquí ahora en una editorial española. Porque tú por ejemplo, ¿por qué lo tienes? ¿Por qué lo sabes? Bueno, he tenido la suerte de que el autor me lo ha enviado. El autor me puso un correo diciendo si quería recibirlo, que lo editaban aquí en Ediciones Zancao, supongo que ha sido editado en Argentina. Y yo pensé, bueno, es una historia más de estas que ya hemos conocido tantos. Pero no es una historia más, porque está muy bien contada. Está muy bien contada, y ves lo que era la atmósfera. No, pero bueno, el encuentro con los libros tiene magia, con muchísimas, porque son un montón de casualidades. Aquí está la casualidad de que este autor es un lector mío. Y entonces me interesaba mucho mi opinión, pero porque es un lector mío muy antiguo, ¿no? Y entonces pidió a los de la editorial. Pero hay libros que te llegan, pues, este también llega de casualidad. Podían haber dicho, ¿para qué voy a escribir yo? Y efectivamente son libros que a mí este libro esta semana me ha marcado. Y la frase esa de hay algo tranquilizador en la verdad, que no sé si es verdad, por cierto. Hombre, es tranquilizador sobre todo también para el que ha construido la mentira, que tiene que aguantarlo durante toda su vida, ¿no? No, pero yo pienso que hay algo tranquilizador en la verdad, porque siempre que averiguas algo, que atas cabos y tal, pero por otro lado, fíjate que todas las sociedades están montadas sobre mentiras fundacionales. Mitos. El mito ennoblece a la mentira, ¿no? Es decir, pero todas las sociedades están montadas sobre mitos fundacionales, ¿no? Roma, sobre Rómulo y Remo, ¿no? Sobre un pájaro, sobre un no sé qué, o sea, todas las sociedades, porque esos mitos fundacionales tienen, el objeto de esos mitos fundacionales es proporcionar identidad a un grupo, es decir, que todo un grupo crea en algo, crea en lo mismo, ¿no? Y por eso los mitos, como las religiones, tienen tanta importancia, porque proporcionan identidad grupal, ¿no? Estaba pensando que hay una traslación hacia la política también. Ayer estuvo en el programa una mujer encantadora que ha sido directora de comunicación del Reina Sofía. Escuché. Durante 30 años, pero también estaba en el Ministerio del Interior, bueno, pues haciendo su labor en el Departamento de Comunicación. En los peores tiempos. En los peores tiempos, informando también y ayudando a informar a unos ministros sin saber que estaban implicados en aquello que aparentemente les escandalizaba, ¿no? Como sí. Es ella decía, la formación de los GAL. Ella decía, bueno, yo no tenía mucha responsabilidad, claro, obviamente, por si acaso, sí, pero esto de la lata, se me ocurre, esto de la lata, de que de repente tú estás viendo la realidad desde un sitio, es decir, lo que caduca son las sardinas, sí. Y de repente te obligan a ver de otro. No, lo que caduca es en envase. Estaba yo pensando esta semana que se da también no sé si es dar un poco un salto mortal, pero quizá no, en el asunto, por ejemplo, de la amnistía, ¿no? La amnistía por antonomasia. Es decir, me pregunto yo, la amnistía es algo que ya hemos asumido, ¿no? Ya lo damos por hecho. Está amortizada. Está amortizada. ¿Hay alguien que piense que en la amnistía no se va a negociar? No sabemos si conseguirá gobernar o no, en fin. Pero hay alguien que piense que en la amnistía... Ahora bien, nosotros creemos, miramos la lata de anchoas, miramos la amnistía y creemos que es obra de Pedro Sánchez
y los independentistas, ¿no? Pero ¿quiénes han normalizado la amnistía? Quienes llevan 2 meses en contra de ella sin que se haya materializado. Es decir, que esto es muy curioso, ¿no? Es decir, quienes más han hecho por la amnistía, porque la amnistía suceda, ha sido quienes estaban en contra de ella. Porque si no hubieran hablado de ella, porque no existía todavía efectos políticos, no existía, pues ahora a lo mejor llegaba... Pero hoy le van a dar un empujoncito, de hecho, la amnistía, ¿no? Hoy le dan el remate, hoy la sellan. En la manifestación esta ya es ensellado, vale, amortizada, ¿no? Sí. Porque claro, si ellos, puesto que no se había hablado, el gobierno no ha hablado nada de amnistía y nada de esto, no hubieran dicho nada, llegaría ahora... Y Pedro Sánchez dice, estamos negociando una amnistía, y gran escándalo anticonstitucional, no me daba tiempo pero como ha habido 2 meses que todos, excepto el Partido Socialista pronunció la palabra amnistía por primera vez ayer, me parece, ¿no? Todos los que están en contra de la amnistía llevan escribiendo artículos, con lo cual han aparecido artículos a favor de juristas tan buenos como los que están en contra. Bueno, pues ya eso se da por hecho. Vamos a ver cómo va la negociación, pero la amnistía ya está hecha. Ahora, ¿quiénes han conseguido que se dé por hecha? Quienes estaban en contra de ella. Que caduca... La data. No las ha Esto no resulta realmente sorprendente. No, es extrapolarlo, pero tiene cierto sentido. Sí, claro. Sí. Al final siempre esto es un consejo que dan todos los filósofos, fijarte en el contenido. En el contenedor, no en el contenido. Hay que mirar, yo esto lo he contado, hay que mirar a otro sitio. Yo creo que esto te lo he contado alguna vez, que una de estas cosas fundacionales en mi vida fue un juguete de lata que trajo mi padre de un viaje, que era un motorista, un ciclista montado en una bicicleta. Y se le daba cuerda y pedaleaba, ¿no? Y un día, yo veía algo raro en ese juguete. Y un día lo desmonté y entonces, claro, tú creías que en las piernas del ciclista movían la rueda de atrás de la bicicleta. Pero no, al desmontarlo veías que en la rueda de atrás movía las piernas del ciclista. Era el motor. Era el motor. O sea, el motor no eran las piernas. Y entonces, claro, esto para mí fue una cosa... no te tranquilizó, la verdad. No, fue una cosa como decir, la realidad nos está engañando continuamente. Porque parece que estos que están en contra de la amnistía y son los que la han conseguido implantar, parece que lo que caduca es los de dentro y los de afuera, y entonces siempre, y esto es una cosa que el escritor tiene que tener siempre en la cabeza, que nunca hay que fijarse en el centro de las cosas, hay que ir a la periferia, porque en la periferia está la explicación, ¿no? Pero bueno, esta cosa de por volver a lo de la mentira, ¿no? O sea, la mentira tiene algo de tranquilizador cuando, bueno, y muchas veces, cuántas veces nos ha ocurrido de pequeños que hemos hecho una trastada y hemos deseado que nos pescaran, porque teníamos tan sentimiento de culpa. El remordimiento pesaba mucho, que ¿no? Mamá... Sobre todo que habiendo crecido en un marco católico como el nuestro. Bueno, y cuántos casos se conocen en literatura y en el cine, ¿no? De criminales que llega un momento que dicen que se entregan porque dicen, mire usted, pues no son ustedes capaces de cogerme, quiero pagar, porque es muy tranquilizador, ¿no? Y entonces es curioso cómo una frase a veces te hace pararte en un libro, cuando esta mujer que se llamaba Mercedes Lanza empieza a llamarse Claudia Pobrete y empieza a organizar el puzzle de toda su infancia y tal, y de repente dice, hay algo tranquilizador en esto, ¿no? Ahora entiendo todo, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el libro otra vez? Por si alguien... El libro se llama Tu nombre no es tu nombre. Tu nombre no es tu nombre. Es un reportaje sobre un caso verdadero de la dictadura chilena que es apasionante, Oye, que me ha contado Paqui que le has llamado varias veces esta semana, que estás muy preocupado con los bichos otra vez. Bueno. Tengo que recordar tu afición, o bueno, tu admiración, hay que decir, hacia los bichos. De hecho, has criado hormigas, tenías un hormiguero en casa que te regalamos todos. Siempre has mostrado mucha
mucha admiración por su manera de comportarse, pero también ahora creo que preocupación, porque te devuelven a tiempos que pensabas pasados. Claro, es que cuando vi en la televisión que en París hay una plaga de chinches, me quedé anonadado, porque la chinche, yo tengo mucho respeto por los insectos en general. Los insectos me parece que son, en fin, son marcianos. ¿Chinche es femenino? Yo siempre he dicho la chinche, hay gente que dice el chinche. ¿Los chinches o las chinches? Yo siempre he dicho la chinche, toda la vida. No he mirado en el diccionario, pero en mi casa siempre se dijo las chinches, ¿no? Y claro, yo asociaba a una cosa de posguerra, de falta de higiene, de miseria, porque además, porque nosotros de pequeños hemos convivido, yo he convivido con las chinches. La chinche era un animal doméstico, igual que las ratas, que era normal ver ratas por la calle cuando yo era pequeño, o en el metro, ¿no? Cuando mis hijas eran pequeñas llegamos a pensar que los piojos eran mascotas. ¿Era tan imposible quitarlos y acabar con ellos? Pero fíjate, los piojos es curioso, porque también era una cosa que estaba asociada a descuido, de higiene y todo esto, y de repente volvieron. Pero las chinches, déjame decirte que por lo menos en Estados Unidos no se han ido nunca, ¿eh? O sea, se convive con ellas. Hay hoteles que tienen que cambiar todos los colchones de todas las habitaciones cada cierto tiempo, constantemente. O sea, sabes que las chinches se esconden en la costura, en las comisuras, en las costuras. Sí, yo me contaba el otro día a Paqui un refrán que ella no conocía, no sé si tú conoces, un refrán que cuando hay mucha gente en un sitio, dice: estábamos más que chinches en costura. ¿No has oído ese refrán? No lo había oído. Había más pero lo entiendo. Había más gente que chinches en costura, porque efectivamente tienen la habilidad de ocultarse en la costura y luego de sobrevivir a condiciones penosísimas. ¿Sabes la única manera que hay de deshacerte de ellas? Lo No. sé porque, de hecho, en casa de una amiga de mi hija, creo recordar, tuvieron también... Tienes que envolver el sillón en cuestión o el colchón en cuestión en plástico, pero absolutamente hermético. Supongo que de alguna manera se ahogan, ¿no? Pues te voy a decir, unos amigos míos hace años tenían una casa con un jardín en la sierra, donde iban a pasar un fin de semana, y tenían la hamaca esta típica de que es una estructura de madera y la lona, ¿no? Y en las costuras de la lona se habían hecho fuerte un grupo de chinches. Entonces desarmaron las hamacas y metieron las lonas en la lavadora a 60 grados de temperatura, y un programa súper especial y súper pesado. Y salieron vivas. Disneylandia era para ellas. Es decir, que sobreviven, pero claro, además París, en la ciudad de la luz, Centro Europa, la cultura, el lujo, el Louvre, las tiendas de lujo de la calle, no sé qué, depende. Claro, a mí me da, siendo que a mí me gustan mucho los insectos, no me apetecería nada que Madrid... ¿Sabes qué? Es obsesivo, ¿eh? Cuando alguien hablaba de chinches, desde luego por las noches empezabas a rascarte porque te imaginabas las costuras llenas y sí. A ver si también han invadido Claro, pero es que además la chinche de cama, porque hay miles, por lo visto hay miles de especies de chinches, ¿no? Y la que llaman la chinche de cama, que es la chinche doméstica, ¿verdad? Que es hematófaga, o sea que vive de la sangre de los mamíferos, ¿no? Sí. Esta tiene un aparato bucal asqueroso, pero que es de una complejidad. Lo he visto en una foto grande. Que es de una complejidad, o sea, que es cirugía de una perfección brutal, ¿no? Que si consigues transitar la idea de que es asqueroso, es admirable. El verbo chinchar, que a mí me encanta y lo practico mucho además, ¿tú crees que viene de chinche? Claro, porque es que ¿Chinchar? Una picadura de chinche es muy jodida. Tú te levantas al día siguiente de que una chinche de estas de cama te ha picado en los tobillos y estás todo el día chinchado. Sí, con lo que me gusta a mí tocar las narices. Ahora lo voy a hacer menos. Xavier Sista, que es entomólogo, especialista en historia natural antigua de los insectos. ¿Cómo estás, Xavier? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, Javier. Estás aquí para defender a las chinches. Bueno, si se las acusa justamente sí, pero creo que todo lo que se ha dicho hasta el momento pues es real y es así. No es agradable que te piquen esta especie de chinches, que yo lo digo en masculino,
pero porque a menudo me refiero a los chinches machos. Ya. ¿Cuál es la distinción o cuál es la función de chinches machos versus chinches hembra? Bueno, pues porque los chinches machos pican y las hembras también. Entonces, la diferencia es poca, ¿eh? Alguien pica con más saña. La diferencia es minúscula. Los dos pican y están obligados a hacerlo. Son ectoparásitos hematófagos y quiere decir que si no se alimentan de sangre, pues mueren los adultos o sobre todo las larvas que necesitan ingerir sangre para ir mudando. Son 5 mudas hasta que se convierten en adultos. Si no consumen sangre, y en este caso es preferentemente sangre humana, pues mueren. Oye, y según... bueno, explícanos un poco el aparato este succionador, que me parece que es de un ingenio, que es súper ingenioso. Y cuéntame, ¿a medida que chupan sangre, el abdomen se engorda? ¿Se percibe? Sí. ¿Se percibe? Sí, tanto que se percibe por el color más rojo de su cuerpo y luego por el abultamiento, este tipo de chinches. Ven, hemos de pensar que de chinches hay unas más de 100.000 especies clasificadas y esta de la que tratamos es una en particular, es Chimex lectularius. Que el nombre parece muy extraño, pero es muy sencillo. Chimex en griego quiere decir bichito o animalillo, y lectularius que vive en las camas. Esta fue una clasificación que hizo el naturalista Carl Linné a mediados del siglo XVIII, y ya sabían exactamente de qué especie se trataba. Era un bichito que vivía en las camas y que molestaba horrorosamente a la población. La manera de picar es típica de muchos insectos. El aparato perforador tiene 2 vías, en una introduce saliva y es un poco un anestesiante para que cuando te pique no notes la picada, y en el otro extrae la sangre. Es perfecto, porque el 50% de personas que son picadas, de todas maneras, la picada al principio no se siente nada, es al cabo de minutos o horas, pero más del 50% no siente nada, ni aparece ninguna fístula, ni rojez, ni nada. O sea que molesta a algunos, pero no a todos. Pero claro, en el caso de que te piquen y no tengas ninguna sintomatología, tampoco sabes de que en ese sitio hay chinches, por lo tanto no puedes luchar contra ellos, ¿no? Claro, porque ella pica y vuelve a la costura, donde es... Y en la costura, porque dices que tienen 5 mudas, y en todo ese proceso, ¿cuánto dura? Desde que pone un huevo. Poco. Desde que pone el huevo hasta que las sucesivas larvas van evolucionando pueden pasar unos 30 días, no más. Y luego el insecto adulto puede vivir hasta un año y medio. Hasta un año. Yeah. Y dime una cosa, si no fuera porque molestan y tal, ¿es bella? Si es hermosa, quieres decir. Sí, es hermosa, es bonita. Bueno, al microscopio menos, ¿eh? Sí. Sí, a simple vista, bueno, pues es un bichito de unos 5 o 7 milímetros, y luego pues al microscopio pues ya ves que es muy aplanado, con bastantes pelos, en fin, no es una belleza. No es agradable. No es agradable. Sabes lo que en inglés es bedbug, que es el insecto de cama. ¿Sí? Es un poco lo que ha definido él. Y esto que decía Juanjo de que se relaciona o se vincula con tiempos de pobreza, con tiempos de carencia, con suciedad también. Sí, es cierto. Bueno, históricamente ha parasitado al hombre y a la mujer igualmente desde las épocas más primitivas. Ya en las cuevas se asocia estos parásitos con los primeros homínidos, o sea que la relación es antiquísima, ¿no? Sí que se asociaba a pobreza, a guerras, a conflictos, a hacinamiento de gente, pero es que claro, es que no había insecticidas. Pensad que en la década de 1950 en Francia prácticamente estaba erradicada, porque después de la Segunda Guerra Mundial se aplicaron fumigaciones con DDT y la población de chinches cayó drásticamente. Ahora, ¿qué ha pasado después? Que el DDT es un insecticida muy nocivo para la naturaleza, se han utilizado otros insecticidas, pero es que esta especie crea resistencias a los insecticidas. Yeah. O sea, se acostumbra a ellos y
y puede sobrevivir. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de fumigar una zona donde haya chinches y alternar insecticidas para que no se haga resistente. Ahora la pobreza pues se puede dar en ciertas partes, pero no es el motivo de la aparición del chinche. El chinche aparece pues porque se puede reproducir sin demasiados problemas. Sí, pero que de repente Es porque la gente... en un hotel de lujo, por ejemplo, ¿cómo llegas ahí? O claro, puede pasar en un hotel de lujo y en un hotel de tercera categoría. Simplemente que vaya un cliente con el equipaje contaminado con chinches, pues ya está. Claro, con que lleves una chinche en la solapa, en la costura de la solapa, te vas a Enriz, es un ejemplo, señores de Enriz, o a Panas, da igual. Y claro, pues ya ahí se meten en las sábanas. Y ahora en París, claro que, bueno, primero, ¿tú crees que van a llegar a Madrid? Porque creo que ya están embaracando. Sí, van a cruzar los Ya Pirineos. están. ¿Cómo? ¿Que ya están en Madrid? Claro que están, pero si han estado siempre. Pero el problema no es que estén o no estén, el problema es que de una infestación se pase una plaga como en París. Esto es un problema de que las autoridades, la administración, no ha actuado a tiempo y como debía actuar. El problema cuando se inicia es pequeño y luego se multiplica. Si los hoteles, si los albergues no comunican que tienen chinches, y muchas veces no lo hacen para no perder clientes o para no tener que pagar una fumigación que les cuesta un dinero, pues nadie se entera, y si la administración se entera y no actúa, pues seguimos con el problema. Claro, esto puede pasar, lo mismo que en París puede pasar en Madrid y en Barcelona y en cualquier otra ciudad. De hecho, Nueva York está infestada también de chinches, y en Londres ha habido muchos episodios graves. Claro. Y en Estados Unidos es solo un brote puntual. En Estados Unidos suelen decir que cuesta mucho menos comprar un colchón nuevo o un sofá nuevo que intentar quitar los chinches. Sí, seguro que sí. Es muy difícil, ¿no? Sí, y es frecuente que en casas de amigos, pues tengas un amigo pues viviendo durante 3 o 4 días en tu casa porque están fumigando su piso. ¿Se puede fumigar un colchón? ¿No es peligroso? Bueno, según el insecticida que sea, sí. También, por ejemplo, con una vaporeta sería suficiente. Sería condicional, porque estos insectos sobreviven a casi todo, ¿no? Pero sería suficiente. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos las leyes son mucho más drásticas. Por ejemplo, leí el caso de un albergue de Chicago, donde hubo una infestación de chinches que afectaron a una pareja joven. No sé hasta qué punto lo pasaron mal, porque, bueno, convivir con chinches pues puede dar estrés, incluso insomnio. Bueno, pues pusieron una denuncia y el juez condenó al albergue a pagar $370,000. Oye, ¿y transmiten enfermedades o no? ¿Simplemente te chupan la sangre y ya Bueno, está? Pues esto es lo más sorprendente, porque siendo un insecto hematófago, pues podría transmitir enfermedades como las pulgas o las garrapatas, o los mosquitos o los piojos, las garrapatas, y en cambio no lo hace. No hay constancia de que haya transmitido ninguna enfermedad. Yo creo que esto tiene que ver con la antigüedad en la que ha coevolucionado con el ser humano, porque un parásito no le conviene matar a su huésped. Una enfermedad como la peste, pues oye, muere la rata, muere la pulga, muere el hombre, mueren todos. Claro. ¿Y por qué se produce esto? Pues porque de alguna manera es una enfermedad reciente. La peste, el tifus epidémico son relativamente recientes. Y los organismos no han tenido tiempo para adaptarse a esta situación y que sobrevivan todos. En cambio, con el caso de este chinche, del Kimex lectularius, hace tantos miles de años que coexiste con el hombre, que de alguna manera pues los dos son refractarios a transmitir enfermedades, ya no mortales, o sea, ningún tipo de enfermedad. Y no es que la chinche no tenga en su organismo diferentes patógenos, porque tiene virus, bacterias, protozoos, pero en cambio no es capaz de transmitirlo al hombre, y esto es la buena noticia, ¿no? Bueno, dale tiempo. Qué horror. ¿Cuál es tu insecto favorito, Xavier?
Hombre, a ver, a mí me gustan algunos insectos por el color, el tamaño, la forma, las costumbres. Escarabajo. Pero a mí bueno, los escarabajos sí que me gustan, pero sobre todo lo que me gustan son los nombres científicos. Esos nombres que el género es casi siempre en griego y la especie siempre en latín, y que significan algo y que tienen sentido en función de las costumbres de ese insecto, del color, la forma, y que como prácticamente no sabemos ni griego y casi nada de latín, pues nos pasa desapercibido y parece que sea un idioma extraño. Pero de hecho los autores clásicos antiguos, cuando describían estas especies, les ponían un nombre, tenían un sentido. Claro, si tú le dices al chinche bichito de la cama, ostras, hasta parece infantil, ¿no? Sí. Pero si dices Kimex lectularius, hombre, ya tiene otro rango, parece ahí, que sea más importante, ¿no? Sí, total. Pero ¿y por qué los escarabajos, Juanjo? ¿A ti te gustan los escarabajos? Me vuelven loco. Sí. Esas bolas que hacen, ¿no? Sí. No, bueno, eso. Pero en Asturias hay escarabajos muy bonitos. Pero te vuelven loco por su belleza. ¿Por el trabajo que hacen? No, por su belleza. El caparazón. El caparazón. Eso de llevar a ataúd a cuestas, por ejemplo, ¿no? Bueno, las arañas también te gustan mucho. En general me gustan los animales con exoesqueleto. Yeah. Esto es la suaga. No, siempre me han gustado mucho. Bueno, y de hecho, en algunas culturas los insectos eran casi divinidades. En Egipto, fíjate cómo se adoraba el escarabajo, ¿no? Yeah. Porque el insecto tiene su punto, ¿eh? Yeah. Claro, a ti, Xavier, solo te llaman los medios para hablar mal de los insectos, ¿no? Bueno, o simplemente con hablar ya es suficiente. Sí, aunque sea mal, bueno, yo creo que ni mal ni bien, ahora, simplemente son... Fíjate que comentaba yo el otro día con Pakir que curiosamente ahora que aparece esta plaga de chinches, yo he estado en Asturias este verano y he notado que no había ni moscas ni mosquitos. O sea, en un sitio, en el medio del campo, donde tú no podías salir a media tarde a dar un paseo sin volver con 5 o 6 picaduras el verano pasado, ¿no? El verano pasado, ni un mosquito. O sea, como que están desapareciendo por un lado. Claro, y al desaparecer los insectos, desaparecen también determinados pájaros. Es muy curioso, ¿no? Bueno, claro, unos se alimentan de otros. Es una cadena que si se rompe por algún eslabón, se rompe todo, ¿no? Pero en el caso de moscas y mosquitos ha sido por la sequía intensa de muchos sitios, ¿eh? Al no llover no se puede producir el ciclo biológico y no nacen. No nacen en las cantidades que estamos acostumbrados, ¿eh? ¿En la proliferación de chinches es por el calor o...? Bueno, el aumento de temperatura los beneficia porque los ciclos evolutivos son más rápidos, por lo tanto se pueden reproducir más. Ya. ¿Y qué hacemos nosotros? Y en el caso de las chinches sí que os quería comentar una cosa muy curiosa que se da en algunos invertebrados, pero muy pocos, que es la manera de reproducirse, que no es el simple acoplamiento. El macho pues pone el edeagus o el pene en el órgano sexual de la hembra y queda fertilizada. Aquí se llama inseminación traumática o hipodérmica. ¿Qué quiere decir? Que el macho tiene un edeagus, un pene en forma de estilete, como una aguja, y entonces no es que penetre a la chinche hembra por el lugar que debería, sino que simplemente le agujerea el abdomen, con lo cual se produce una fractura abierta. Como una aguja hipodérmica. como una aguja hipodérmica, ¿no? Igual. Pero se introduce por el abdomen. Pero llega justo al sitio donde tiene que llegar el semen. Sí, porque entonces eyacula el esperma y ese esperma se mueve dentro del abdomen de la hembra hasta llegar al aparato reproductor y allí la fertiliza. Esto se cree... Es que en el mundo de los insectos hay tantas maneras de hacer que como hay tantas posturas, ¿no? Sí. Y esta bueno, se la llama traumática porque realmente es traumática y en esa fractura abierta puede infectarse y morir la hembra, ¿no? se queda corta la denominación, ¿eh? Sí. ¿Cuál será la próxima plaga? ¿Tenemos que preocuparnos por algo que no sabemos, Xavier? ¿O cerramos esta conversación tranquilos?
Bueno, a ver, es que plagas han habido siempre, o infestaciones han habido siempre. El problema es que la infestación se convierta en una plaga a gran escala. Y esto es, yo creo que es responsabilidad de las autoridades de reducirlo. Ya no digo eliminarlo, pero sí reducirlo. Porque a mí no me ha picado nunca ningún chinche, que yo sepa, ¿no? Y en cambio están por todos lados, y en París parece que sea una cosa que está extendida. Sí. Yo creo que incluso las noticias son alarmistas y desproporcionadas. ¿Sí? Parece que, sí, yo creo que sí, es que parece que en estos artículos, si no hay una hecatombe o una explosión de 500 megatones, no hay noticia. Bueno, yo creo que hay que decirlo en los términos reales. En los trenes, aeropuertos, puede haber chinches, pero es un caso, 2 casos. El chinche no se puede mantener allí viviendo tranquilamente porque no hay una regularidad de huéspedes para poderse alimentar. Por tanto, si de una maleta ha podido salir un chinche o 2 o 20, hacen una foto y los trenes están infestados. Hombre, no es verdad. Que hay sitios donde sí viven, en hoteles, albergues, pues sí, en un cine puede haber, en un teatro puede haber, en algún caso, en un hospital, pero no de la manera que se está vendiendo. Además, al leer la noticia de diferentes medios, es que no he visto ni uno que diga el nombre de la especie. Chinches, parecen chinches. Hombre, pues pon Kimex lectularius y sabremos de qué estamos hablando, ¿no? Claro, por eso nosotros hemos empezado diciendo que eran chinches de cama. Sí. Aquí vamos a hablar. Pero ahí ya lo has definido. Chinches de cama, claro. ya estás diciendo qué especie se trata. A ver, pero si es un chinche o algo que se parece a un chinche, bueno, como no decir casi nada, ¿no? Ya. Xavier Sista, que es entomólogo, además con un blog lleno de bichos y de libros sobre el tema. Gracias por la conversación, Xavier, un abrazo. A vosotros, que vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Claro, que hemos empezado pensando que los chinches solamente estaban en los colchones y ahora pueden estar en el teatro, en el cine, en la librería. Cualquier cosa donde haya una costura. Claro, y estoy pensando que mucha gente seguramente todavía está escuchándonos. Tú ya te estás rascando la barba. Sí, está escuchándonos desde la cama y ya está pensando. Seguramente se va a disparar la venta de vaporetas en la próxima media hora. Hasta luego, Juanjo. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.